hablar de un tema muy importante, muy nuevo, que es la felicidad. Este es un tema que estuvo marginado durante, pues, vamos a decir, para no extendernos tanto, todo el siglo XX. Fue un tema prácticamente tabú, un tema que no se discutió, que no se planteó, porque venimos de una cultura muy pesimista, muy materialista, que predominó en el siglo XIX y el siglo XX. Durante el siglo XIX y el siglo XX, en Occidente, predominó una visión del mundo muy pesimista, muy materialista. Esa nada más es una de las causas, pero hay más, ahorita vamos a ver más causas. Entonces, la felicidad nunca estuvo en la agenda de la ciencia, de la cultura, de los intelectuales, de los académicos. Yo creo que prácticamente nadie aquí asistió alguna vez a un congreso de educación donde se hablara sobre felicidad, ¿verdad? Donde se hablara sobre gratitud, donde se hablara sobre optimismo, ¿verdad? Los congresos, encuentros de educación generalmente eran reuniones duras, áridas, ¿sí? Técnicas, ¿sí? Concentrados en aspectos muy académicos, ¿sí? Y la parte humana, la parte de sentido y significado, siempre fue evadido, siempre fue ignorado, siempre fue incluso causa de burla, ¿no? Yo me acuerdo en los años 80, cuando yo estudiaba psicología, había un predominio de lo que se llamaba el feudomarxismo en las facultades latinoamericanas, y aquel que se le ocurría hablar de felicidad era motivo de burla, ¿sí? Le decían los felizólogos. Algunos se animaban en esa época, los psicólogos humanistas rogerianos se animaban un poquito, ¿no?, a hablar de felicidad, y bueno, les iba muy mal, ¿no?, porque los académicos feudomarxistas se burlaban de ellos, ¿no?, los hacían pedazos, ¿no? En ese tiempo, estamos hablando de los 80s, el sustento sobre la felicidad era muy débil. Entonces los humanistas no tenían muchos argumentos para defender esa posición. Los freudomarxistas los acababan, ¿no? hacían pedazos a los pobres humanistas, ¿no? En esa década el movimiento sobre la felicidad no pudo despegar. No había los suficientes datos, elementos, bases como para poder construir un movimiento sobre la felicidad. Entonces ese movimiento incipiente de los 80s pues se extinguió. La filosofía humanista no era lo suficientemente profunda, lo suficientemente robusta como para hacer frente a una visión tan materialista, tan pesimista, pero también argumentada como la de los freudianos, el psicoanálisis o la visión marxista. La cosa ha cambiado ahora, radicalmente. Desde hace 5 años sabemos muchísimas cosas gracias a una inmensa investigación que se ha desarrollado, ¿sí? Gracias a mucha investigación de la neurociencia, a una investigación transdisciplinaria. Sabemos mucho sobre la felicidad y ahora las cosas han cambiado, ¿sí? Ahora sí podemos fundamentar, defender, plantear la importancia de la felicidad y saber por qué es tan difícil a la cultura occidental ser feliz o pensar en la felicidad, ¿sí? Yo les pregunto muchas veces a profesores y estudiantes, en tu historia educativa, ¿cuántas veces el maestro te habló de felicidad? ¿Cuántos cursos, cuántos talleres tuviste sobre la felicidad? Y generalmente la respuesta es que nunca. Pero sí es el motivo más importante de la vida, es el aprendizaje más importante de todos. Sin embargo, nuestra experiencia educativa, ¿verdad?, nunca tuvimos un entrenamiento sobre cómo ser felices, cómo ser optimistas, cómo cultivar la gratitud. ¿Cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre placer y felicidad? Nada de eso se nos enseñó. ¿Por qué? Porque la educación que recibimos, o el paradigma que estuvo dominando, era un paradigma pues muy pesimista, muy materialista, centrado en lo académico. Ahora sabemos que la educación no es igual a un proceso académico. El proceso académico, la parte académica, solo es una pequeña parte de la educación, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros queremos hacer educación mejorando solo la parte educativa, la parte, perdón, puramente académica, estamos muy lejos de estar haciendo educación. Y más cuando hacemos educación con niños pequeños, lo que es kinder y primaria. Realmente, el trabajo puramente académico a esa edad es completamente irrelevante. Un niño no necesita eso. Los niños necesitan otras cosas. Somos nosotros los que creemos, ¿verdad?, que un niño de primaria lo debemos de llenar de información académica. Eso es irrelevante, prácticamente no sirve para nada. Ahora lo sabemos. Podemos eliminar fácilmente el 50-60% de todos los contenidos de primaria y no va a pasar nada, le vamos a ayudar al niño. Ya ven, ahora los niños de primaria llevan más libros que si fuera un doctorado, ¿no? 15, 20 libros y unas mochilas, ¿verdad? Que me dicen, no, es imposible que puedan leer eso, ¿no? ¿Okay? Entonces, este enfoque de creer que vamos a mejorar la educación, mejorando, ¿sí?, la parte puramente académica, es un enfoque equivocado. Es un enfoque equivocado, y más ahora que sabemos que finalmente el desarrollo de la inteligencia, de las habilidades, de las inteligencias múltiples, lo podemos lograr mejor bajo otras vías. Por eso está logrando tanto éxito la educación en casa, ¿no? Por eso la educación en casa es un movimiento que está empezando a crecer bastante. Porque ahora tenemos datos, tenemos investigación que demuestran que los niños que son educados en casa son mejores que los que van a la escuela. Que la escolarización es un proceso que destruye la creatividad y la capacidad innovadora de los niños. Hay datos que demuestran que un niño de 12 años ya se le destruyó el 90% de su creatividad en la primaria. ¿Sí? Es decir, su mente ya está cuadrada. ¿Sí? Entonces la importancia de la felicidad cada vez se ha convertido en una gran megatendencia mundial. En la empresa, en las organizaciones, en la escuela, en el gobierno. Vamos a ver todo el caso de Bután. Entonces, por eso es muy importante tocar este tema, y es la importancia de estos 2 días que vamos a estar hablando. Este nuevo tema, que es un tema emergente, ¿no?, que viene a hacer un cuestionamiento a muchas creencias, a muchos dogmas que teníamos, y a hacer frente a una corriente muy peligrosa que está dañando mucho a la sociedad y a los niños, que es la filosofía de la posmodernidad. La filosofía de la posmodernidad que plantea, ¿sí?, la filosofía del hedonismo, la filosofía del placer. Por eso decía hace un momento Ramón, vivimos en una sociedad con mucho placer, pero con poca felicidad. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia y cómo el placer realmente no nos hace felices, sino incluso está correlacionado positivamente con las psicopatologías. La educación holista, el movimiento de la felicidad, va a proponer entonces una nueva vía de realización humana, pero fundamentado ya no como en siglos anteriores, nada más en la filosofía o en la pura experiencia subjetiva, sino ahora en datos experimentales. Ahora sí, tenemos muchos datos experimentales, ¿sí?, comprobados, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, sobre qué nos hace felices y qué no nos hace felices. Todavía hay algunos filósofos posmodernos que dicen, bueno, lo que es felicidad para ti es diferente a lo que me hace feliz a mí, y eso es diferente a lo que le hace feliz a ella. Cada quien tiene su opinión de la felicidad. No es así, ¿no? Ahora sabemos exactamente, ¿sí?, las cosas que nos hacen felices y las cosas que no te van a hacer feliz, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si una persona se gana la lotería y gana 1 millón o 2 millones de pesos, ¿sí?, eso no lo va a hacer feliz, que va a tener una satisfacción aproximadamente de 12 meses y luego regresa automáticamente al estado en que estaba antes de ganarse la lotería. No hay nadie, no hemos encontrado ni un solo caso de personas que hayan sido felices porque se ganan la lotería. ¿Sí? Entonces vamos a ver tenemos mucha información, muchos datos experimentales, entonces ahora el debate es diferente. Ya no es como los años 80, donde los humanistas eran más bien hablar de su experiencia, ¿no? Ahora no, ahora tenemos evidencias muy concretas. Pero vamos a partir primero de que este es un tema difícil para la cultura occidental, pensar en la felicidad, por varias razones. La primera incluso se remonta a los griegos, hace 2500 años atrás, cuando en la filosofía griega había la teoría de los humores, y
se creía que la bilis negra estaba relacionada con la depresión o la melancolía. Y ellos observaban que las personas que eran académicamente brillantes, intelectuales, filósofos, generales o gobernantes, generalmente estaban deprimidos o eran melancólicos. Ya desde aquella época, con los griegos, se creó una relación, ¿sí?, que para ser creativo, que para ser innovador, te ayudaba a estar deprimido, te ayudaba, ¿sí?, tener una psicopatología interior. Entonces, estar deprimido, estar mal, era fuente de inspiración. El sufrimiento te inspiraba a crear, ¿no? La teoría de la bilis negra. Y así, desde hace 2500 años, esta creencia perduró hasta nuestros días. En los círculos intelectuales, en muchos círculos académicos actuales todavía, es muy, ¿cómo podemos decir? Muy cool, es muy snob, ¿no? Decir, soy intelectual, estoy deprimido. Y esta depresión me hace creativo. Me tocó leer por ahí una frase de un intelectual mexicano que se llama Carlos Monsiváis, que decía: yo practico la tristeza todos los días. O sea, la práctica de la tristeza es lo que me hace ser creativo. Bueno, no es así. Ahora sabemos que no hay ninguna relación entre estar deprimido, ¿sí?, practicar la tristeza y ser creativo. O sea, no hay ninguna relación. Ahorita les voy a presentar una serie de datos y autores que demuestran en estudios experimentales, en estudios sociales, en grupos controlados, el grupo control, el grupo experimental, ¿sí?, que no hay ninguna relación, no se ha encontrado ninguna correlación entre estar deprimido, tener alguna psicopatología interior y ser creativo. O sea, eso no existe. Entonces, ese es el primer mito, ¿sí?, que lo traemos muy atentos, ¿sí?, muy inconsciente, no nos damos cuenta, pero ahí está Entonces ahora sabemos que no, que para ser creativo, ser un buen escritor, ser un buen empresario, un buen político, un buen artista, no necesitamos estar deprimidos y estar sufriendo. No hay datos de eso. Entonces esa es una primera idea que hay que tener cuidado. Otra idea, obviamente, ustedes saben, la cultura occidental se ha alimentado mucho de la idea, pues, del pecado original. Somos pecadores, estamos manchados, estamos sucios, ¿sí? La oscuridad forma parte de nuestra naturaleza. La naturaleza humana tiene implícita, ¿sí?, el sufrimiento. La sombra es parte interna de nosotros. No, tampoco, no hay datos acerca de eso. O sea, no, la investigación experimental y la investigación también subjetiva a través de la meditación no muestra que no es así, ¿sí? Hay vidas, hay historias de vida, hay casos que podemos documentar muy bien, de personas que han sido completamente felices y no muestran esa parte oscura supuestamente que tiene el pecado original. Entonces esa es otra parte otro mito, otra creencia que no tiene ningún fundamento. Pero cuidado, porque son cosas que se nos van metiendo, ¿no? Es decir, que nos demos cuenta. Somos socializados en estas ideas, en estas creencias. Otro tercer elemento para que nos impide ser felices culturalmente, pues es precisamente, como les decía, el pesimismo y el materialismo del siglo XIX y XX, con la emergencia del marxismo y del psicoanálisis, del trabajo de Freud. Para Freud, la felicidad no era más que la disminución del sufrimiento. Esa es la felicidad. Nuestro estado natural es sufrir. Entonces, cuando nosotros dejamos de sufrir poquito, cuando el sufrimiento baja poquito, lo experimentamos como felicidad. Pero finalmente estamos en el sufrimiento, ¿no? Entonces, es una explicación muy pesimista de Freud, ¿no? Es decir, experimentas felicidad porque tu sufrimiento disminuye un poco. Entonces lo sientes como alivio, esa felicidad. Pero otra vez regresas al sufrimiento. Y no nos queda, decía Freud, más que arrastrar nuestra miserable vida hasta el día que nos vamos a morir. Es todo. No podemos ser felices. Igual, ¿verdad? Con Marx no somos más que un producto, ¿sí?, de las relaciones materiales. Somos una creación de la materia. Entonces, la ciencia viene también a contribuir con esto, con una postura cientificista. Somos animales, ¿sí?, que no nos diferenciamos de nada. No hay espíritu, no hay subjetividad, no hay conciencia, no hay trascendencia dentro de nosotros.
Esto crea toda una visión del mundo. ¿Sí? La idea del robot hombre, del organismo biológico. Entonces, todas estas ideas de hace miles de años, hace cientos de años, van a estar en nuestro inconsciente, van a formar parte de la vida. O sea, la felicidad nunca ha sido un tema, nunca fue un tema relevante e importante. Obviamente, solo en aquellos casos de pensadores, autores, pues que eran genialidades, ¿no? Y ya hablaban de la felicidad. Actualmente nos encontramos también con otro obstáculo, con otro impedimento, con otra ideología en contra de la felicidad. Es lo que se llama la posmodernidad, la filosofía de la posmodernidad. Para la cual no hay jerarquías, todo es igual, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Y cuando les dicen, entonces lo que tú estás diciendo tampoco es cierto, si no hay verdades absolutas, lo que dices pues tampoco vale. Dices, no, pero nomás en mi caso es diferente, no te puedes sustraer, ¿no? Entonces la posmodernidad es autorrefutable. Si ellos dicen que no hay verdades absolutas, pues lo que ellos están diciendo pues tampoco es absoluto, es relativo, entonces también es mentira. Y si nos vamos con esa lógica, todo es mentira, obviamente que llegamos al colapso. Entonces la posmodernidad hay que tener mucho cuidado porque es la filosofía, ¿sí?, que predomina en este momento en el campo de la educación, en el campo de las universidades, en la sociedad, la posmodernidad. Y es sumamente patológica. ¿Sí? Es sumamente patológica la posmodernidad. Entonces la posmodernidad es una filosofía confusa, que como todo es relativo, a veces se le dice que es la filosofía de la chimotrufia, porque como dice una cosa dice otra. ¿Sí? A veces quiere democracia, a veces no, a veces dice comunidad, a veces no, a veces cambia, ¿sí? Porque como todo es relativo y todo es una construcción social, entonces dice cualquier cosa. Entonces es una filosofía oscura. Hagan de cuenta ustedes como si agarraran un vidrio que estuviera empañado y con eso vieran la realidad. Así es la posmodernidad. Pero la posmodernidad trae un problema muy grave, ¿sí?, que plantea que el objetivo de toda vida es el placer hedonista. Y eso entonces hace, que el ser humano no tenga puntos de referencia, no tenga categorías para orientarse en la realidad. Ahora sabemos que eso va a conducir, ¿sí?, a un caos dentro de la conciencia humana. Entonces, la educación holista es una respuesta a la filosofía de la posmodernidad. ¿Sí? Y esta filosofía de la posmodernidad incluye algo o un capítulo actual que está siendo estudiado que es muy importante, lo que llamamos una cultura de la ingratitud. ¿Sí? Dado que todos somos igual, entonces no tenemos por qué agradecer nada a nadie. ¿Sí? Ya lo habrán notado ustedes, los que son educadores, los estudiantes dicen, tú eres mi maestra, pero ¿sabes qué? Tú eres mi maestra, pero yo no tengo nada que agradecerte, porque te pagan por eso. Entonces, pues no. Tú eres mi mamá, mi papá, pero yo no tengo nada que agradecerte, ¿no? Tú sabes que cuando tenías hijos me tienes que mantener, yo no tengo nada que agradecerte. Tú eres el gobierno, bueno, pues es tu obligación, gobierno, mantener, no tengo nada que agradecerte, gobierno. ¿Sí? Esa es la cultura de la gratitud. Y esto es sumamente peligroso porque el factor más correlacionado con la felicidad es la gratitud. De todos los elementos que más califican para ser felices, es la gratitud. Pero hemos sido educados en la ingratitud.